Hola, hola, les habla el profe William. En esta ocasión vamos a trabajar sobre el tema de transformaciones en el plano. Principalmente vamos a estudiar lo que es la reflexión, la rotación, la traslación y la motricidad de diferentes figuras y puntos. Con la reflexión. Reflexión en realidad viene de reflejar algo. Entonces, vamos a ver 4 reflexiones básicas, que es en el eje X, en el eje Y, en la recta Y igual a X y en la recta Y igual menos X, que la tendremos más adelante. Para poder reflejar algún punto en el eje X, lo más importante es esto, que es como una fórmula que debemos de aprendernos. Dice que cualquier punto, si uno lo necesita reflejar en el eje X, lo que va a aplicarle es esta fórmula, es decir, lo único que vamos a hacer es cambiarle de signo al segundo numerito que tengamos acá, y de esta forma queda reflejado en el eje X. Esto es más o menos de esta forma. Si en el eje X pusiéramos un espejo, este punto, que es el punto preimagen, es el punto inicial, el original, este punto, si acá colocamos un espejo, este punto se estaría viendo reflejado al otro lado. Observen que está a una distancia de 2 unidades del eje X. Por lo tanto, al otro lado también debe quedar a una distancia de 2 unidades. Eso es lo que pasa en la reflexión. Por lo tanto, si se nota, la coordenada en el eje X sigue siendo la misma, ¿ven? Ese punto no se movió a izquierda y derecha. Lo único que hizo fue que bajó, por así decirlo. Ahora, recordemos que la coordenada que indica el movimiento hacia abajo o hacia arriba es el segundo número de acá. Por lo tanto, solamente cambiándole de signo a ese número es lo que logramos ese movimiento. Si el punto estuviera abajo, le cambia de signo, pues lo paso por arriba. Entonces, esa es la primera formulita que vamos a aprendernos. Entonces, para reflejar algo en el eje X, nada más le cambiamos de signo la coordenada Y. Muy bien, ahora viene cómo reflejar algo en el eje Y. Bueno, para reflejar algo en el eje Y, analicemos la misma situación, sería como colocar un espejo acá en el eje Y. Vean que este es el P, aquí está el P'. Vean que con respecto a este eje, el punto P igual está a 2 unidades, por lo tanto, su punto imagen tiene que estar también a 2 unidades. Entonces, si el punto P está a la derecha, el punto P' va a estar a la izquierda. Entonces, vean que es un movimiento como de izquierda a derecha. Entonces, la fórmula que vamos a aprendernos para hacer una reflexión en el eje Y es esta de acá. Es decir, solamente debemos de cambiarle el signo a la coordenada X. La coordenada Y, la que indica la altura, se queda intacta. Es al contrario de esto, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces ahora a las otras reflexiones que les había mencionado. Por acá tenemos la reflexión de la recta identidad, la recta Y igual X, que sería esta, la que pasa por el 1, 1, 2, 2, 3, 3, etc. Y la fórmula que tenemos que aprendernos para esta sería esta de acá. Dice que cualquier punto con una coordenada X, Y, para reflejarlo en esta recta identidad, lo único que hacemos es que le damos vuelta a las coordenadas, es decir, el X pasa ahora de segundo y la coordenada Y pasaría de primero. Y acá tenemos un ejemplo. Vean que la coordenada es 1,3. Observen a la distancia en la que está este punto de la recta identidad cuando se refleja, o sea, si colocáramos un espejo aquí en esa recta, este punto se va a ver ubicado acá, y observen que fue nada más cambiarle de lugar. Vean que el 1 era 1,3, ahora es 3,1. Entonces, la reflexión en la recta identidad solamente consiste en cambiarle de lugar, por así decirlo, a las coordenadas del punto. Muy bien, y vamos a ver otra reflexión que es en la recta Y igual menos X, que sería esta recta que tenemos acá dibujada. Vendría de esta forma. Y la formulita que vamos a tener que aprendernos es esta de acá. Es parecida a la anterior, nada más que ahora le vamos a cambiar los signos a los dos. Vean que en la anterior no se cambiaban de signos, nada más se cambiaban de lugar el X y el Y. Aquí voy a tener que cambiar de lugar al X y al Y, pero también les voy a cambiar de signo.
Por ejemplo, aquí tenemos el punto origen, perdón, el punto inicial que es menos 4,1. Acá tenemos la recta y igual menos x y entonces a la hora de hacerle la reflexión quedaría acá. Y entonces observen que el 1 que era positivo y estaba de segundo, ahora se pone de primero y negativo. El menos 4 que estaba de primero, ahora queda en la segunda posición, o sea como la coordenada y él era negativo, aquí queda positivo. Entonces, para reflejar un punto en la recta y igual menos x, le cambiamos el x y y de lugar y también le cambiamos de signo. Entonces, es como la forma más fácil de aprenderlo. Ahora, vamos a realizar un ejemplo. Por acá tenemos un triángulo y lo vamos a reflejar en el eje y. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar las formulitas que tenemos ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar cada punto, saber la coordenada de cada punto. Entonces, el punto A tiene coordenada menos 5,5. Menos 5,5. El punto B tiene una coordenada que es menos 7,1. Menos 7,1. Y el punto C tiene coordenadas menos 2,1. Menos 2,1. Muy bien. Entonces, como lo vamos a hacer de acuerdo con una reflexión en el eje Y, lo que habíamos visto acá es que para reflejar en el eje Y, lo que hacemos es que le cambiamos de signo a la primera coordenada, la segunda se deja intacta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el A' sería esto casi igual, solamente que le cambiamos de signo a la primera coordenada y la segunda se queda igual. Quiere decir que la prima quedaría ahora en el 5,5. Este sería A'. Ahora, el B' entonces sería 7,1 porque habría que cambiarle el signo al 7. Entonces sería 7,1 y aquí queda entonces B'. Y el C' entonces sería el 2,1. Le cambiamos de signo al 2. Aquí quedaría C'. Muy bien. Y ya lo que habría que hacer entonces es pues unir estos puntos y formar pues nuestro nuevo triángulo que es una reflexión de este triángulo que tenemos acá. Muy bien, entonces para hacer una reflexión lo único que debemos hacer es, para hacerlo de una manera más rápida, es como aprendernos esas 4 formulitas que tenemos por ahí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Si tenemos el dibujo perfectamente, antes de haber hecho estos procedimientos, perfectamente se pudo haber hecho el dibujo. Pero ¿qué pasa cuando no me están pidiendo pues hacer el otro dibujo o simplemente no tengo espacio para dibujarlo, como es este caso? Entonces, por eso es importante aprenderse esas 4 formulitas o esas 4 reglas, por así decirlo, porque en casos como este no voy a poder dibujar la reflexión de esta figura. Entonces, va a ser necesario aprenderse esas formulitas. Ok, dice, obtenga la reflexión en la recta identidad del siguiente polígono. De igual como hicimos antes, vamos a primero copiar todos los puntos que tenemos. Tenemos el punto J, el punto D, hay un punto E, hay un punto F, el punto G, el punto H y el punto I. Y vamos a escribir la coordenada de cada uno de ellos. El punto J es el punto 2,-1. El punto D es el punto 2,-4. El punto E es el punto 4,-5. Esta sería su coordenada 4,-5. El punto F tiene como coordenada el 7,-5. El punto G sería el 7,-3. El punto H 4,3, negativo, 4,-3. Y por último, el punto I, que sería el 4,-1. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos la ubicación de cada uno de los vértices de la figura, vamos a aplicar la formulita.
Como hay 4 formulitas, tenemos que tener mucho cuidado con cuál de las 4 es que hay que trabajar. Observen que dice que es con respecto a la recta de identidad. Recuerden que la recta de identidad es aquella que pasaba por aquí, ¿verdad? El 1,1, 2,2, menos 1,1, etc. Entonces, de acuerdo con lo que habíamos visto, en esta formulita para trabajar la recta de identidad, lo único que había que hacer era darle vuelta a la coordenada X y Y. Es lo único, no hay que cambiar de signo, solamente se le cambia de posición al X y al Y. Entonces, nos quedarían de esta forma. El J' sería ahora el menos 1 y 2, nada más, sin cambiarles de signo. El D' sería menos 4,2. El E' sería menos 5,4. El F' quedaría entonces en el menos 5,7. El G' sería menos 3,7. El H' menos 3,4. Y finalmente el I', que sería el menos 1,4. Ok, muy bien. Ahora lo que habría que hacer sería, si uno necesita dibujar la polígono que tenemos acá, pues sería ubicar estos puntos y pues unirlos y ya tendríamos el polígono nuevo dibujado. Más o menos quedaría de esta forma. Sería ya el polígono reflejado. Entonces, observen que queda exactamente como debería quedar, ¿verdad? La misma distancia de la recta identidad. Cada punto debe estar a la misma distancia de la recta identidad. Muy bien, vamos con el segundo movimiento, rotación. Cuando realizamos una rotación de una figura, siempre hay que tomar en cuenta dos cosas. Hay que tomar en cuenta el punto a donde se va a hacer esa rotación, un punto inicial donde se va a hacer esa rotación, y también tiene que tomarse en cuenta el ángulo de rotación que yo quiero mover esa figura. Para el caso de este video vamos a trabajar siempre con el punto original en el punto de origen en el 0,0, pero perfectamente el punto inicial para hacer la rotación puede estar en cualquier parte del plano cartesiano. Muy bien, cuando vamos a rotar una figura, vean que aquí está el punto de origen, acá tengo mi triángulo con vértices ABC. Esta figura se rotó, se le hizo una rotación de 90 grados en sentido horario. Vean que en esta forma es como se mueven las manecillas del reloj. Entonces, esta rotación se dice que es una rotación horaria. Observen que cada punto, vean que aquí está el B y aquí está el B'. Este punto, el B, sigue su camino por medio de un arco. Y siempre va a pasar esto. El punto B, cuando rota, él va a rotar sobre un propio eje, por lo tanto, siempre va a describir una circunferencia. Lo mismo pasa con el punto A. El punto A, cuando se rotó 90 grados, sigue estando en esa misma circunferencia, y pues lo mismo pasaría con el punto C. Cuando se rota el punto C 90 grados, él va a quedar siempre sobre esa misma circunferencia. Acá tenemos exactamente el mismo dibujo, pero ya sin las circunferencias, nada más con los arcos para que se note el movimiento que se realizó. Muy bien, para estos ejercicios de rotación es importante aclarar dos cosas. Uno puede hacer las rotaciones siguiendo dos movimientos posibles. Este que les mencioné, que es el horario, que es siguiendo este sentido, igual a como se mueven las manecillas de un reloj, o al contrario, que sería antihorario. A este que es antihorario se le dice también que es un movimiento positivo, y este que es el movimiento horario se le dice que es un movimiento negativo. ¿Ok? Entonces es importante saber eso porque en algunos ejercicios nos dicen realiza un movimiento antihorario y en algunos ejercicios nos dicen realiza un movimiento positivo. Entonces quiere decir exactamente lo mismo. Entonces un movimiento antihorario se le llama que es un movimiento positivo, mientras que un movimiento horario es un movimiento negativo.
Y para la rotación también tenemos unas formulitas que hay que aprenderse. Acá les puse dos tablas. La primera es la formulita que tenemos que aprendernos cuando queremos mover una figura en sentido positivo o antihorario. Y la segunda tablita es cuando lo vamos a mover negativo o horario. Ya van a ver que no hace falta aprenderse las dos. Con solamente una tablita que nos aprendamos, podemos deducir la otra. Ahora, a efectos de este video solamente vamos a trabajar con estos cuatro ángulos. Una rotación de 90 grados, de 180 grados, de 270 grados y 360 grados. Es decir, como ángulos cuadrantales. Sí se puede hacer una rotación de 30 grados, por ejemplo, de 60 grados. Sin embargo, este tipo de rotaciones no las voy a abarcar en este video. Muy bien. Entonces, si yo tengo un punto cualquiera, una coordenada cualquiera, x, y quiero rotarlo de manera positiva, es decir, que estamos rotándolo en esta posición, antihorario, diferente a como se mueven las manecillas del reloj, y lo voy a rotar 90 grados, entonces lo que voy a hacer es esta fórmula. ¿Okay? Ponemos el segundo número de primero y le cambiamos de signo, y el que estaba en la coordenada x pasa ahora de segundo. Ahora, si lo cambio o le doy una vuelta de 180 grados, lo que va a pasar es que lo único que hacemos es que le cambiemos de signo, menos x y menos y. Una rotación de 270 grados de la figura sería y, menos c, que es la formulita que hay que aprenderse. Y finalmente esta, que es muy simple, porque si rotamos algo 360 grados, es decir, está en un punto y empezó por aquí, lo rotamos 360 grados, está llegando al mismo sitio. Por lo tanto, si ustedes notan, tiene coordenada x, y aquí también x, y. Es decir, una rotación de 360 grados, estamos llegando de nuevo a nuestro inicio. Ahora, para la segunda tablita es muy parecida a la primera. Observen que el rotar algo 180 grados, sea, digámoslo así, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, vamos a llegar al mismo punto. ¿Okay? Si ustedes tienen, por ejemplo, un libro, un cuaderno, y lo giran 180 grados, digamos que aquí está el título del libro, entonces, si lo giramos 180 grados en sentido horario, el título me va a quedar aquí en esta parte. Ahora, si este mismo libro yo lo giro en sentido antihorario, ¿okay? Y lo giro 180 grados, pues el título va a quedar aquí abajo. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones, de las dos formas, lo gire 180 grados, va a ser exactamente el mismo movimiento. Así que este no tenemos que aprendernos. El de 360 tampoco hay que aprendérselo, porque ya habíamos dicho que está dando toda una vuelta completa, así que el punto que empezó y giró 360 grados sigue estando igual. Y estos, para que no se tengan que aprender otra tabla diferente, ustedes observan, son los mismos que estos, pero cambiados. ¿Ok? Entonces, en realidad solamente habría que aprenderse la primera tabla, y para sacar el movimiento horario, solamente acordarse de que estos son los que cambian. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Dice, para el siguiente triángulo, realice una rotación positiva de 180 grados y también hay que hacer una rotación negativa de 90 grados. En realidad lo que vamos a hacer acá es solamente averiguar dónde van a estar ubicados los nuevos vértices. Entonces, vamos a hacer una rotación positiva primero, positiva, de 180 grados. Entonces, lo primero que necesito son los vértices. Este tiene como vértice el punto A, que es menos 2,1. También tiene como vértice el B, que está en la coordenada menos 5,1. Y también tiene el vértice C, que está en la coordenada menos 4,4. Okay, entonces ahora lo que tenemos que hacer es fijarnos en la tablita, ¿verdad? Cómo es la fórmula para una rotación positiva de 180 grados. Entonces, acá tenemos que una rotación positiva de 180 grados, la fórmula que debemos de aplicar es esta, menos x, menos y.
Entonces vamos a aplicar la fórmula menos x, menos y. Aplicando, entonces quedaría que a' va a ser entonces 2, menos 1. Observen que aplicar esta fórmula menos x, menos y es dejar los numeritos en su posición original, solamente que hay que cambiarle el signo a la x y hay que cambiarle el signo a la coordenada y. Eso sería todo. Entonces, el punto B estaría ahora en el 5, menos 1, el B', y el C' estaría ahora en la coordenada 4, menos 4. Y ya estas serían las nuevas coordenadas de mi triángulo rotado 180 grados de manera positiva. Ahora, vamos a rotarlo de manera negativa 90 grados. Entonces vamos a revisar cómo se giran 90 grados en la tablita. Aquí en la tablita dice que una rotación de 90 grados negativa sería la formulita y, menos x. Entonces vamos a aplicar y, menos x a estos puntos que tenemos. Entonces si aplicamos, vamos a poner aquí segunda prima. Entonces, hacerle esta formulita a este punto A sería colocar la coordenada y de primero, sería un 1, y después cambiarle de signo a la coordenada x, es decir, el 2 quedaría positivo. Ahora, el B segunda prima sería poner la coordenada y primero, que sería un 1, y luego cambiarle de signo a la coordenada x, que sería entonces un 5 positivo. Y finalmente, C segunda prima sería poner de primero la coordenada y, que es un 4, y luego cambiarle de signo a la coordenada x, que quedaría entonces un 4 positivo. Estos que están acá serían los nuevos vértices del triángulo cuando se le aplicó una rotación de 90 grados en sentido negativo o en sentido horario, que sería lo mismo. Si queremos dibujar estos triángulos, esos triángulos quedarían entonces de esta forma. Entonces, cuando se le aplicó a este triángulo, vean que este es el original, el ABC, se le aplicó una rotación positiva de 180 grados, entonces los nuevos vértices quedaron acá. ¿Okay? Observen que sería el 2, menos 1, que lo tenemos aquí, ¿verdad? El 2, menos 1, el 5, menos 1 y el 4, menos 4. ¿Sí? El 5, menos 1 y el 4, menos 1. Muy bien. Y este sería el resultado de aplicar una rotación negativa de 90 grados a este triángulo. Entonces, si queremos dibujar los triángulos, pues esa sería la respuesta. Ok, vamos ahora a el tercer movimiento. El tercer movimiento que vamos a ver se llama traslación. Traslación consiste en mover una figura, pero sin que ella cambie, por así decirlo, el sentido o la posición exacta de ella, solamente se va a trasladar de manera recta. Es decir, observen que en estos que acabamos de ver, la figura, vean el C, donde está, digamos, está en la parte de arriba, y cuando se rota, él queda en la parte de abajo. En la reflexión, perdón, en la traslación no. En la traslación, cuando yo muevo la figura se va a trasladar en línea recta, por lo tanto va a mantener exactamente la forma, la posición que está. Por ejemplo, si tengo un triángulo en esta forma y lo traslado hacia la derecha, lo único que va a quedar es el triángulo en esa misma posición. Es decir, en una traslación nunca va a poder suceder como algo así, que una figura quede como volteada de como estaba inicialmente. Eso no va a suceder nunca en una traslación. Una traslación es un movimiento que se le hace a una figura o a un punto, pero de manera de línea recta. Ahora, importante para realizar una traslación es que siempre debo de tener un vector de movimiento, es decir, una forma en que debo mover la figura. Un vector de movimiento siempre está dado por una coordenada X y otra Y, ¿sí? Con dos numeritos igual como lo tenemos acá. Ahora, el numerito que está aquí en la coordenada X me va a indicar el movimiento de derecha o izquierda.
Si el número que está acá es positivo, quiere decir que ese movimiento es para la derecha. Pero si el número que está en la coordenada X es negativo, indica que ese movimiento que hay que aplicar tiene que ser para el lado izquierdo. Ahora, la segunda coordenada, el segundo número que va a estar aquí en la posición Y, me indica el movimiento más bien de arriba o abajo. Si el número que está aquí en esta coordenada es positivo, quiere decir que la figura hay que subirla. Pero si el número que está aquí es negativo, indica que la figura se está moviendo hacia abajo. Esto hay que tenerlo muy presente. Entonces, observen que este movimiento, de acuerdo con eso que acabamos de decir ahí, lo que me está diciendo es que debo mover 5 espacios para la izquierda ese triángulo y luego tengo que subirlo 4 espacios. Si tenemos esto en un plano cartesiano completo, aquí no lo puse completo, perfectamente uno puede irlo haciendo pues contando unidades de cada cuadrito de los que tenemos acá. Entonces no haría falta pues casi hacer un procedimiento matemático. Pero en casos como este, donde no tengo todo el plano cartesiano y necesito aplicar esa traslación para saber cuáles son los nuevos vértices de la figura resultante, entonces sí vamos a hacer una pequeña fórmula, pero es muy simple. Primero vamos a copiar los puntos que tenemos. El punto A está en la coordenada menos 2,1. El punto B está en la coordenada menos 5,1 y el punto C está en la coordenada menos 4,4. Ahora, a todos estos puntos tengo que aplicarles esta misma traslación. Observen que yo nada más estoy trabajando con los vértices. Entonces, a todos los vértices voy a aplicarles esta traslación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Cada punto de estos está también relacionado con un valor X y un valor Y. Entonces yo lo que voy a hacer es, al valor X de aquí, le voy a sumar el valor X del vector. Y al valor Y le voy a sumar el valor Y. Es decir, los X van con los X y los Y van con los Y. De esta forma tendríamos así, que el A' sería el menos 2 más menos 5. Y las coordenadas del segundo numerito sería el 1 más el 4. Ahora resolvemos eso. Menos 2 más menos 5 sería menos 7. Y 1 más 4 que sería 5. Quiere decir que si el punto A lo movemos 5 unidades a la izquierda, 4 hacia arriba, vamos a caer al punto menos 7,5. Casi lo podríamos ver aquí. Observen que sería mover los 5 espacios, sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Que sería aquí en el menos 7. Y luego 4 unidades hacia arriba, 1, 2, 3, 4, estamos llegando al 5. Entonces observen que efectivamente esa es la forma en que podemos encontrar cuáles serían las imágenes de esos puntos sin tener que estarlos dibujando. Y pues bien, vamos a hacer lo mismo con los demás. Entonces, para encontrar la coordenada del B', sumamos el menos 5 con la primera coordenada del vector, que también es un menos 5. Y ahora el 1 lo sumamos con la segunda coordenada del vector, que es un 4. Resolvemos eso. Quedaría menos 5 más menos 5, esto es menos 10, y 1 más 4, 5. Entonces, esta sería la imagen del punto B. Y finalmente, para encontrar la imagen del punto C sería, tomamos el primer número del C, que sería menos 4, y le vamos a sumar el primer valor del vector. Vamos a borrar esta pantalla. Así, sería menos 4 más menos 5, que es el primer número del vector. Y vamos a tomar el 4, que sería la segunda coordenada, y le vamos a sumar pues el 4, que es la segunda coordenada del vector. Como les repito, son los X van con los X y los Y con los Y. Finalmente, menos 4 más menos 5 sería menos 9, y 4 más 4 que serían 8. Esta sería la nueva coordenada entonces de este punto, ¿verdad? La imagen del punto C. Muy bien, y vamos a realizar un último ejemplo sobre traslaciones.
dice, aplica el triángulo dado la traslación dada por el vector 13,0. Observen qué interesante está este movimiento, 13,0. El primero me está diciendo que como es positivo que hay que moverlo 13 espacios para la derecha. Pero observen que el segundo no es ni positivo ni negativo, es un 0. ¿Qué quiere decir? Que la figura ni bajó ni subió, se mantuvo intacta. Entonces, este cálculo pues es más sencillo que el anterior. Vamos a poner las coordenadas, vean que aquí ahora se llama A', B', C'. Esos son los nombres de sus puntos. El A' está en la posición 2, -1. El B' está en la posición 5, -1. Y el C' está en la posición -4, -4. 4. Entonces, -1, el B en el 5, -1 y 4, -4. Muy bien, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Entonces, vamos a llamarle a segunda prima. Entonces sería 2 más 13, porque es la primera coordenada. Y en realidad el otro lo podemos dejar intacto. No hace falta hacerle nada, porque sería más bien pues perder un poquito de tiempo estar haciendo -1 más 0, que se va a quedar intacta la segunda coordenada, ya que no va a subir ni bajar. Entonces, el A segunda prima quedaría 2 más 13, que sería 15. Entonces quedaría en el 15,0. El B segunda prima, un poco más despacio, el B segunda prima entonces sería así. Sumamos el 5 con el 13 y de igual manera voy a colocar solamente el -1 en vista de que esta figura no va a subir ni bajar. Entonces quedaría así: B segunda prima, 5 más 13, que serían 18, -1. Y el C', vamos a hacerlo por acá también, el C segunda prima sería, tomamos el 4, le sumamos 13, que es el primer valor del vector, y el -4 se va a quedar intacto porque ya dijimos que la figura no baja ni sube. Entonces 13 más 4, que serían 17, entonces C segunda prima sería 17, -4. Y esos serían los nuevos vértices de ese triángulo ya trasladado 13 unidades hacia la derecha. Ok, vamos a ver ahora el último movimiento que tenemos, que es el de homotesia. Recordar que la homotesia es el movimiento que se le aplica a una figura para hacerla más grande o más pequeña. Es de los 4 movimientos que hemos visto hasta el momento, es el único que hace esa condición de hacer una figura más grande o más pequeña. Vean que ni la reflexión, ni la rotación, ni la traslación cumplían eso. Ahora, hay dos tipos de homotesias: la homotesia directa y la homotesia inversa. La homotesia directa es la que me hace figuras más grandes o más pequeñas, y una característica que tiene es que siempre la figura resultante va a quedar del mismo lado donde está mi punto el punto inicial. ¿Cómo era que se obtenía una figura más grande o más pequeña? Bueno, hay que recordar en el tema de homotesias que hay que elegir siempre un valor K, que es una constante, y depende de este valor K, así se podría hacer una figura más grande o más pequeña. Por ejemplo, si yo elijo el valor de K igual 3, lo que voy a realizar es una figura 3 veces más grande que la figura que yo tenía originalmente. Si yo elijo K igual 2, pues entonces lo que voy a hacer es una figura 2 veces más grande a la figura que yo tenía inicialmente. Si yo elijo K igual 1 medio, que vea que 1 medio es 0,5. Si yo elijo el valor de K1 medio, lo que voy a hacer es una figura la mitad de pequeña que la figura que yo tenía originalmente. Okay, entonces, estos valores de K son los que me dicen si la figura me va a quedar más grande o más pequeña. En términos generales, para recordar un poco el tema de homotesias, si
tomamos como valor de K cualquier valor que esté entre el 0 y el 1, lo que vamos a hacer son figuras más pequeñas. Cualquier decimal 0, algo, porque yo elija como valor de K, me va a hacer una figura más pequeña. Si yo elijo como valor de K un número que sea más grande que el 1, lo que voy a obtener son figuras más grandes como lo vimos acá. Si yo elijo el valor de K igual 1, lo que voy a obtener es una figura exactamente del mismo tamaño a la que yo tenía. ¿Okay? Esas serán las condiciones del valor de K. ¿Qué es una homotecia inversa? Bueno, una homotecia inversa es cuando yo obtengo o multiplico un valor de K pero negativo. Por ejemplo, un valor de K igual a menos 2, lo que me va a hacer es una figura 2 veces más grande pero en sentido contrario. Por eso se llama inverso, porque me voltea la figura. Ahora, vean qué interesante. Si este es el C, este es el punto C, su homólogo es el C'. El A, el homólogo sería A', y el del B, el homólogo es el B'. En una homotecia, ya sean inversas o directas, todos los puntos homólogos coinciden en una misma recta, son colineales con el punto de origen con el que uno inicia realizando la homotecia. Y en esta forma también. Lo que pasa es que observen acá, en una directa, el C, observen que el C está aquí arriba, y en la figura nueva el C' pues también quedó arriba. Quedaron en la misma posición, por así decirlo. Los dos quedaron arriba. Pero en una homotecia inversa no. Observen que aquí está el C está en la parte de arriba, y cuando apliqué la homotecia inversa, el C me quedó en la parte de abajo. ¿Okay? Entonces, por eso es que se llama inversa, porque la figura me va a quedar contraria, de manera inversa a la figura original. Ahora, los valores de K trabajan muy parecido a este que teníamos aquí, ¿okay? Para recordar esa parte. Veamos esta parte de la recta numérica. Si yo tomo un valor de K que esté entre el 0 y el 1 negativo, cualquier valor de K que esté por aquí, lo que va a realizar es una figura más pequeña. Por ejemplo, si yo tomo el valor de K menos 1/2, entonces me hace una figura más pequeña, es decir, la mitad más pequeña. Y claramente de manera inversa, porque es negativo. Si yo tomo un valor de K que sea menor que el 1, o sea, cualquier número de la recta numérica que está acá, lo que vamos a tener es una figura más grande. Por ejemplo, este valor de K igual menos 2 me está haciendo la figura 2 veces más grande, y pues claramente de manera inversa. Y si tomamos, por ejemplo, el valor de K igual a menos 1, lo que vamos a obtener es una figura exactamente del mismo tamaño, pero invertida. ¿Okay? Entonces, esas serán las condiciones de el valor de K para una homotecia. Vamos a realizar un ejemplo. Dice, aplica el triángulo dado una homotecia con K igual 3. Escriba la ubicación de los vértices del triángulo resultado. Okay. Muy bien. Acá tenemos dos caminos. Tenemos un camino largo y tenemos un camino muy corto. El camino largo, si quisiéramos tomarlo, sería pues ubicar, bueno, ya aquí está ubicado el triángulo en el plano cartesiano, y empezar a aplicar la homotecia, pues poniendo un punto inicial, tomando las medidas de cada vértice con el punto inicial, cada medida multiplicarla por 3 y finalmente dibujar el nuevo triángulo. Ese sería el camino más largo. Pero hay un atajo. El atajo en este caso sería este. Primero vamos a tomar los 3 vértices de la figura, que sería el A, el B y el C. El A es la coordenada menos 2,1, el B es la coordenada menos 5,1 y el C es la coordenada menos 4,4. Observen que el valor que tengo es K igual 3, es decir, lo que me están pidiendo es que haga una figura 3 veces más grande a esa. El atajo, para no tener que dibujar todo eso, es multiplicar cada uno de estos numeritos por 3. Entonces,
sería 3 por 2 negativo, menos 6. 3 por 1, 3. Ya tengo las nuevas coordenadas de la prima. Luego, del b' hacemos lo mismo. Multiplicamos 3 por 5 negativo, que sería menos 15. 3 por 1, 3. Y hacemos lo mismo con el c'. C' sería 3 por 4, menos 12. Y 3 por 4, 12. Estas que están acá serían las nuevas coordenadas de un triángulo o de este triángulo, habiéndole aplicado una homotesia con k igual 3. ¿Ven? Entonces nos ahorramos el tiempo de estar dibujando y aplicando la homotesia. Pues bien, entonces de esta forma llegamos al final de nuestro estudio de transformaciones en el plano. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.